y conocí de su presencia fue cuando hice una oración, me acuerdo, en mi casa. Permítame que le cuente esto, después voy a ver el mensaje, esto no forma parte del mensaje, pero mientras cantábamos al Señor y trataba que nuestro canto se transforme en adoración al Señor, me enseñó el Señor que no hay fórmulas para adorarlo, no hay fórmulas para que descienda su presencia. No hay una canción específica, no hay palabras. Yo me acuerdo la primera oración que yo hice fue, primera oración que hice en mi vida cristiana, ¿no? Señor, te entrego mi vida y la vida de mi familia. Fue suficiente como para que la presencia de Dios, la presencia, esa presencia de que casi se podía tocar la presencia de Dios, entró por esa habitación. Mi hijo era chico, mi hijo mayor tenía 10 años, creo, y fuimos impactados por la presencia de Dios que transformó nuestras vidas. Habíamos recibido su palabra, mi vida había sido cambiada, pero ese día, me acuerdo, esa noche fue la visitación de la presencia de Dios en nuestra casa. Y después yo el otro día también quise hacer lo mismo, repetir la misma oración, y pensando que ya iba a entrar otra vez la presencia, iba a descender la presencia de Dios. Esa presencia real, esa presencia que usted sabe de lo que estoy hablando. Y no pasó lo mismo. Y al otro día repetí la misma oración. Después me di cuenta que no hay una fórmula. Si hay la fórmula que dice la Biblia, que tenemos que tener un corazón necesitado de Él, sediento de Él. Al espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Lo que va a determinar que la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas es la sed que tengamos cada uno de Dios. Es la necesidad que tengamos de Dios. Él no puede quedar ajeno a ver necesidad en nosotros. Él visita el corazón, aquel espíritu quebrantado, el corazón sediento de su presencia y de su palabra. Ese es el corazón del adorador. Jesús le reveló a la mujer samaritana que el Padre busca a los adoradores, a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad es reconocer que yo necesito de Dios y reconocer que Dios merece mi rendición y que Él merece toda la gloria y toda la honra, toda mi vida yo la ofrendo a Dios. Dice que el Padre busca a esos adoradores. Ya es como si se invierte, ¿no? Nosotros buscábamos a Dios, pero en esa búsqueda de Dios nos convertimos en adoradores. Ahora Dios es quien nos busca a nosotros. Que se entienda bien cuando Dios nos busca. Dios busca a los adoradores. Jesús lo dijo, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Salmo 51:17 dice que al espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Él no va a despreciar. Tengamos esa necesidad, siempre esa necesidad de Dios, que esa necesidad vaya creciendo. Y hoy quiero comenzar ahora sí la predicación del día de hoy, hoy se recuerda en la iglesia, en el cristianismo, el día de Pentecostés, 50 días después. Pentecostés significa 50 días, 50, ¿sí? ¿Días de qué? De las Pascuas. 50 días después de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió a los que estaban reunidos, el comienzo de la iglesia. Vamos al libro de los Hechos, vamos a la Escritura. Capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Jesús ya pronto a ascender a los cielos. Hechos 1, 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran, Jesús y sus discípulos, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús se le apareció a los discípulos por 40 días después de la resurrección. ¿Sí? Se les apareció a algunos discípulos, no es que estaba siempre con los discípulos, se le aparecía, le hablaba. 40 días. Jesús ascendió a los cielos después de 40 días
de estar en la tierra, el Cristo resucitado. Y les dio la promesa, entonces, que quiere decir que después de 10 días recibieron el Espíritu Santo. Estuvieron 10 días orando juntos y unánimes, dice su palabra, buscando, esperando recibir la promesa. El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero, que vieron que nosotros, el ser humano, siempre quiere saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, el futuro. Y hay muchos falsos profetas que se aprovechan de esa curiosidad que tiene la gente siempre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Con quién me iré a casar? ¿Cuántos hijos iré a tener? ¿Qué pasará mañana? ¿Quién será el próximo presidente? ¿Qué pasará con el país? ¿Qué pasará con el mundo? Una vez enseñé a los hermanos que hay una voluntad revelada de Dios que está aquí en la palabra de Dios. La voluntad revelada de Dios es para nosotros. Es la voluntad revelada en la Escritura. Después hay una voluntad secreta que es únicamente de Dios, del Padre. Esto es lo que dice Jesús. Versículo 7. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él tiene poder y Él se guarda, se reserva ese misterio. Él sabe. Dice que Dios sabe el día que vamos a morir cada uno de nosotros. Él estableció los días que vamos a estar aquí en la tierra. Nadie va a sobrepasar un solo día. ¿Algún profeta puede venir y decirte mañana vas a morir? A Isaías pasó que una vez a un rey le dijo, Isaías le dijo a un rey, pero fue un caso único. Pero nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero acá los discípulos quieren preguntarle por Israel y Jesús les dijo: no, eso no le corresponde a ustedes. Pero acá lo importante es que Jesús les dice que ustedes van a recibir poder, ¿sí? Cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces van a poder ser testigos, ¿sí? Testigos que van a testificar de lo que ellos han visto. Testificar, los apóstoles eran testigos presenciales de Jesús. Ellos habían oído la enseñanza de Jesucristo, ellos lo habían visto de Jesucristo. Y esa enseñanza es la que tenemos nosotros en los evangelios. Ese testimonio de los apóstoles. Y dice: me seréis testigos, les hablé la vez pasada, en Judea, en Jerusalén, primero en nuestra Jerusalén, yo le decía, en nuestra casa, en nuestro barrio, en Judea, un poquito más alejado, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Cuando dio la gran comisión, eso hablé la semana pasada, el Señor le encomendó a los discípulos que prediquen el evangelio, que hagan discípulos a las naciones y que les enseñe a hacer que le enseñe a observar, a obedecer los mandamientos que Él había dado, y que los bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dio potestad, Jesús había recibido potestad y le impartió esa potestad a la iglesia. Pero, y ahí quiero entrar al tema, relacionando que hoy hoy celebramos el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino a la iglesia, descendió a aquellos apóstoles. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en el creyente, en el corazón de cada uno de nosotros, con un fin, con un motivo. Es el motivo de que el discípulo tiene que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra, observar la palabra de Dios y ponerla por obra. Jesús dijo en Mateo 7, aquel que escucha mi enseñanza y no la pone en práctica, yo le considero una persona necia. Es semejante a aquel que edifica una casa sobre la arena, dijo Jesús. Que edifica una casa, mi vida está bien, dice, mira todas las cosas que logré sin Dios y no obedeciendo a Dios, después esa casa se cae, es grande su ruina. El Espíritu Santo está en la iglesia con la manifestación del poder de Dios para testificar de Jesucristo, para dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes, de los hijos de Dios, para revelarnos quién es Cristo. Vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16.
Juan capítulo 16, versículo 4. Juan 16, 4. Dice así. ¿Lo encontraron? Amén. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, decía Jesús. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Nadie puede alabar, nadie puede glorificar al Señor si no se le es revelado el Señor por medio del Espíritu Santo. Todo lo que tiene el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Hermanos, en este tiempo la iglesia ha perdido o ha dejado de lado la comunión con el Espíritu Santo. Queremos vivir un cristianismo sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Cristo. Queremos obedecer la palabra de Dios sin ser guiado por el Espíritu Santo. Queremos conocer la palabra de Dios según nuestro propio intelecto. Acá dice Jesucristo, dice que el Espíritu Santo es todavía yo no le puedo decir ciertas cosas, le decía a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo, sí, ustedes van a poder entender, van a poder comprender lo que yo les estoy hablando ahora. Vamos a tener la revelación de la Escritura, vamos a tener el conocimiento de Cristo. Cuando uno tiene un conocimiento de Cristo a través de la Escritura por medio del Espíritu Santo, entonces cuando uno puede exaltar, adorar Jesucristo, porque si no, estamos siguiendo un protocolo religioso. Vamos a cantar al Señor, vamos a orar al Señor, vamos a leer la Biblia, pero sin revelación, sin conocimiento de quién es Dios, sin conocimiento de quién es Cristo. El Espíritu Santo vino a la iglesia para revelarnos quién es el Señor, revelarnos quién es Jesús, a revelarnos el Padre. El Espíritu Santo vino a darnos poder, el Espíritu Santo vino a llenar nuestros corazones de amor para que podamos llevar el yugo de Jesucristo. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice así, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Eso lo hablé hace poco. La tribulación, la prueba tiene un propósito de bendición en nuestras vidas. Por eso Pablo se gloriaba en las tribulaciones. Y la prueba esperanza, versículo 5, y esto es lo que quiero leer, resaltar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otra versión dice así, porque esta esperanza, dice, esa esperanza no va a fallar, porque Dios
nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nosotros. Nadie puede amar a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Nadie ama a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Es imposible amar a Dios. El apóstol Juan dijo que el que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor. No, pero está alguien que no es cristiano, que no es creyente, y la chica que es cristiana, por ejemplo, dice, no, si él me ama, no te ama, si no es cristiano, no tiene a Dios, no puede amar. Puede haber pasión, puede haber otros sentimientos, pero no es amor. El verdadero amor viene solamente de Dios. La fuente del amor es Dios. Por eso el Espíritu Santo fue derramado en nosotros para que nosotros le amemos a Dios. Por eso Jesús decía, la gran comisión, la demanda de Jesucristo es que los discípulos tienen que obedecer toda la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace? Es difícil, en la ley era imposible. Jesús dijo, vengan a mí, yo le haré descansar, el que esté trabajado, afligido. Póngase mi yugo. El yugo es algo pesado, es una cosa de madera que se le ponían a los bueyes para que puedan arar y el buey no se puede apartar, el buey que era nuevo no se podía apartar del camino recto. Pero Jesús dijo que ese yugo no era como el yugo que tenían los bueyes, ese yugo de madera pesado, sino el yugo, dice, es fácil de llevar, es ligera la carga. ¿Por qué se hace lo que parece que es pesado? No es pesado, lo que parece que es difícil, no es difícil. Cuando hay amor. Cuando hay amor. Porque alguien que está en el mundo, alguien que no conoce a Dios, dice, no, vos estás en la iglesia, vos estás en la religión, tenés que dejar muchas cosas, tenés que renunciar. Seguramente no te prohíben hacer esto, te prohíben hacer lo otro, nadie te prohíbe nada. Uno lo hace por convicción, uno lo hace porque Dios puso de su amor en nosotros. No es difícil. ¿A usted le es difícil ser cristiano? Si a usted le es difícil ser cristiano, entonces quiere decir, pídele al Señor que le ponga más de su amor. A usted le es difícil orar, le es difícil leer la Biblia, le es difícil congregarse, entonces algo está pasando, se está enfriando el amor. ¿Y por qué se enfría el amor? ¿Por qué se enfría el amor? Ahí quiero llegar. Entro al centro, al punto, al propósito del mensaje de hoy. ¿Por qué se enfría el amor? Se enfría el amor porque se enfría nuestra comunión con Dios. Yo muchas veces de este lugar he recordado la palabra de Dios diciendo que la promesa de Jesucristo. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es una realidad, una verdad. No lo dijo alguien que dice la verdad, sino lo dijo la verdad personificada, Jesucristo, porque dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad, Él es la fuente de toda verdad. Entonces es verdad, si nosotros hoy nos congregamos en el nombre de Jesús, Él está aquí en medio de nosotros, yo creo eso. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin de este mundo, ¿verdad? Es verdad también, Él prometió estar con... ¿Y usted cree que Él está con usted todos los días? Amén, bien, estamos de acuerdo, podemos seguir. Pero, ¿por qué se enfría el amor? Porque no hay comunión. Esto me enseñó el Señor en el momento que me tocó vivir el desierto que me llevó Dios a vivir, a caminar, a andar. Yo siempre decía que esto es por fe, no es por sentimiento. Y es verdad, yo creo que el Señor está acá, aunque yo en este momento puedo no sentirlo. Yo creo que el Señor está en todo tiempo conmigo, aunque yo todo el día ande por mi vida, por mi casa, en el trabajo, en la calle, sin percibir la presencia de Dios en mi corazón. No oro porque sé que Dios está conmigo, puedo decir. No lo busco porque yo sé que está conmigo. ¿Por qué le voy a buscar si Dios no está perdido? Pero la relación, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Comunión. Yo puedo entrar a mi casa, voy a poner un ejemplo. Yo puedo entrar a mi casa y yo sé que mi esposa está en nuestra habitación. Pero yo vengo acá, me voy a la cocina, voy al patio, ando por el jardín, recorro, me pongo a ver tele y mi esposa sigue ahí en la habitación. Yo digo, yo sé que mi esposa está ahí. Yo sé que está ahí, es ahí. No hace falta ni que vaya a abrir la puerta, yo sé que ella está esperándome a mí.
pero nunca estoy con ella, nunca me acerco, nunca la abrazo, nunca le doy un beso, nunca hablo, no duermo con ella, no estoy con ella en intimidad, ¿de qué me sirve decir yo sé que ella está, pero nunca estoy relacionado? ¿Sabe que Dios anhela ese encuentro con nosotros? Porque Él nos ama. Cuando uno ama, el amor se refleja, se manifiesta en estar en comunión. Uno, la persona que ama, quiere verlo siempre. Pero nosotros, el amor se enfría, el amor del cristiano, del Hijo de Dios se enfría, entra en esa tibieza o en esa frialdad espiritual cuando digo, no hace falta que yo busque de Dios si yo sé que Dios está conmigo. Y cubrimos y nos justificamos con la palabra de Dios. Pero obviamos muchas otras cosas que dice la palabra de Dios también. Que tenemos que estar en comunión con Él. Que tenemos que saber que Él está con nosotros. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que dedicarle un tiempo a Dios. Alguien dijo una vez, que lo vi en la publicación en internet, dice, no sé por qué los cristianos decimos que queremos vivir una eternidad con Dios si nos cuesta a veces estar una hora aquí con Dios en oración. Allá no vamos a estar media hora, 20 minutos, 40 minutos, 10 minutos, 5 minutos que le dedicamos a la lectura de la palabra y a orar. Allá vamos a estar en la eternidad con Dios. Pero si realmente queremos estar con Él, si realmente el Espíritu está en nosotros y le amamos a Dios, porque si el Espíritu está en nosotros, la manifestación del Espíritu es el amor de Dios en nosotros. Es por eso que ahí se hace el yugo ese que para los demás es pesado, que no es de madera ese yugo para el mundo, para el que no es creyente, sino es de un yugo de plomo, porque no lo pueden resistir. Dice, yo no puedo. Una vez me dijo un amigo que yo le prediqué cuando recién conocí al Señor, yo no puedo ir a tu iglesia, yo no puedo porque yo estoy en fornicación, yo me gusta salir, me gusta tomar, yo no puedo. Y fue sincero y se fue, nunca más lo vi, nunca más se acercó. Porque ese yugo no era de madera, era muy pesado, era imposible. Porque él no tenía el Espíritu Santo, él no amaba a Dios. Pero ese yugo de Jesucristo se hace fácil de llevar cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces el Espíritu Santo pone el amor de Dios, entonces uno lo hace por amor. No lo hace por temor a la maldición, temor al infierno, lo hace por amor a Dios, por amor a Cristo. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros. Efesios 1:13, busquen su Biblia. Fíjese que estamos leyendo pasajes que usted conoce, yo sé que conoce, yo sé que usted leyó y muchas veces desde este lugar les prediqué, le leí estos pasajes. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así, en Él, está hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros creímos en Jesucristo, escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo trabajó en nosotros, cambió nuestro corazón y creímos en Jesucristo, ocurrió algo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa el sello? ¿Por qué Pablo usa la expresión esta del sello del Espíritu? El sello es señal de pertenencia con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. La arra es la garantía. ¿Qué hace cuando alguien asistió alguna vez a algún casamiento, alguna boda, cuando el novio pone el anillo en el dedo, en la mano de la novia, ¿verdad? Ese anillo es señal de compromiso. Dios se comprometió a que nosotros vamos a estar en este mundo, en esta tierra, pasando toda adversidad, todo problema, toda limitación, como se vive acá en la tierra, por toda aflicción. Pero la promesa de Dios, que el Espíritu Santo puso en nosotros, como el novio pone el anillo en la novia, la señal de promesa, un día vas a estar conmigo allá en la eternidad. Por eso dice, son la arra, la garantía de nuestra herencia hasta la redención.
de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Dios demostró que nos amaba no solamente salvando nuestra alma de la condenación, sino que nos selló con su Espíritu Santo y nos dio la garantía de su Espíritu, diciendo, vas a estar conmigo, yo te garantizo. Y por eso que la garantía, las arras, es el Espíritu Santo en nosotros. Fíjese cómo nos ama Dios. Cómo nos ama Dios. Que puso un vínculo, un sello de pertenencia por medio de su Espíritu Santo. Amén. Pero a veces el Espíritu Santo, la presencia de Dios, ese fuego ya no está ardiendo como antes, porque lo descuidamos de esa comunión con Dios. Y queremos que el fuego ese arda de pasión cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros queremos buscar a Dios. Pero sabe que Dios nunca nos va a reprochar, nunca nos decía, por ahora recién venís. No es como nosotros, porque Él es amor. Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Pero es necesario, hermanos, que para ser verdaderamente cristianos, para que no nos cueste el cristianismo, para que no sea pesada la carga, que tengamos comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que hoy, en el día de Pentecostés, que se recuerda Pentecostés en el cristianismo, yo quería hablarles del Espíritu Santo de Dios. Fíjese que en Génesis 2, ¿cuántos recuerdan cuando Dios creó al hombre? Génesis 2:7, vamos a leerlo porque a veces creemos que ya lo sabemos y lo leemos y lo dejamos y nos olvidamos o no lo tenemos en cuenta. Génesis 2:7, primer libro de la Biblia, segundo capítulo, Génesis 2:7. Vamos rápidamente. Entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Busque Génesis 2:7. ¿Lo encontró? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta que Dios nos sopló de ese aliento de vida, el hombre no era un ser viviente, no tenía vida. ¿Está claro, no? Vamos a Juan, fíjese el paralelismo. Juan 20, ya este Jesús resucitado, pronto a ascender a los cielos. Juan 20, 21. Juan 20, 21 y 22. ¿Lo encontró? Entonces Jesús le dijo otra vez, Jesús se le apareció a sus discípulos y dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló nuevamente el Espíritu Santo a sus discípulos. Esto fue antes del Pentecostés, ¿no? Esto fue antes del Pentecostés. Recibid también el Espíritu Santo. Si nosotros tomamos que la palabra de Dios no hay contradicción, no hay equivocación, dice que el primer hombre, cuando fue formado del polvo de la tierra, y Dios sopló sobre su nariz, y recién de ahí fue un ser viviente, Adán, el primer hombre, y Jesús hizo eso con sus discípulos, que decía, antes de ese soplo, los discípulos del Señor, por eso le tenía que hablar por parábola, por eso no tenían la revelación, porque todavía no tenían la vida espiritual. Jesús sopló sobre ellos y ahí el espíritu de esos apóstoles que todavía no entendía bien, que pensaba que Jesús era un revolucionario político que venía a derrocar al emperador romano, ahí recién recibieron el soplo del espíritu, vivificó su espíritu y ahí recién adquirieron vida espiritual. Hasta ese entonces estaban muertos espiritualmente los discípulos. Es por eso que no lo entendían. Es por eso que Jesús les decía, es necesario que yo muera. Y Pedro decía, no, Señor, que jamás te pase esto. Jesús les dijo en varias oportunidades, reiteradamente, voy a resucitar al tercer día.
Nadie estuvo haciendo una vigilia de hoy, el tercer día, hoy va a resucitar el Maestro. No tenían la revelación, el conocimiento de quién era Jesús. Cuando el Espíritu Santo les abrió los ojos espirituales, tuvieron la revelación de quién es Cristo recién. Y recién ellos, podríamos decir, fueron seres vivientes cuando recibió el soplo del Señor. Pero nosotros queremos, para generalizar, ¿no? Muchas veces el cristiano, el que asiste a una iglesia, quiere tener la revelación de la palabra, el conocimiento de Cristo, sin el Espíritu Santo. Pero yo te puedo decir, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Pero tiene comunión con el Espíritu Santo? ¿Tenemos comunión con el Espíritu de Dios? ¿Buscamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos la presencia de Dios? Esta respuesta la tiene que, el Señor nos tiene que revelar a nosotros en la intimidad. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor si realmente tenemos de su Espíritu, tenemos de su presencia. Yo quiero que leamos ahora, el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Dice de la siguiente manera, esta promesa era en el Antiguo Testamento, lo que Dios iba a hacer. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que ocurrió, eso está hablando de la iglesia. El hombre, antes de que Dios haga esa transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento, tenía un corazón de piedra, un corazón duro, insensible. Un corazón de piedra no es apto para recibir la buena semilla. ¿Se acuerdan Jesús cuando la parábola del sembrador? No puede recibir la palabra de Dios porque tiene un corazón duro, de piedra. Pero el que quita el corazón de piedra no es el hombre que dice voy a sacar mi corazón, el Señor. Y pone un corazón de carne. Y el Señor pone de su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso de su espíritu? Acá dice, para que le obedezcamos. Para que hagamos su voluntad. Para que le obedezcamos, para que hagamos su voluntad. Por eso Dios pone de su Espíritu Santo. Pero nuestra carne, que siempre está en enemistad con Dios, dice su palabra en Gálatas, entonces nuestra carne no quiere que nosotros, escuche bien, no quiere que nosotros tengamos esa comunión como el Espíritu, porque la carne sabe que cuando tengamos comunión con el Espíritu Santo, vamos a obedecerle a Dios, ya no vamos a obedecer a nuestra carne. Por eso Jesús dijo, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, la carne quiere pecar, la carne se deleita en el pecado. No podemos ser cristianos carnales, tenemos que ser espirituales, porque hemos nacido del Espíritu, el que ha nacido de la carne, carne es. Pero nosotros nacimos del Espíritu, el que nació del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido espiritualmente. Esta palabra nos tiene que exhortar, nos tiene que llevar a buscar de Dios, a buscar más de su presencia, a escudriñar las Escrituras. No, yo amo a Dios, pero ¿cómo está tu amor por Dios? Usted mírese en su corazón. ¿Hay pasión por Dios? Dice el apóstol Juan, decía que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el amor por el mundo no procede del Padre. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice en 1 Juan 2:15. Entonces quiere decir que si no hay amor por Dios, hay amor por el mundo. Y si hay amor por el mundo, no hay amor de Dios en mí. Si no hay amor por Dios, no hay obediencia a Dios. Si no hay amor de Dios, no hay amor a Dios,
hay ausencia del Espíritu de Dios en nosotros. Hay ausencia del Espíritu Santo. No hay relación, no hay comunión con el Espíritu de Dios. No hay convicción de pecado. Cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, la mínima cosa que usted haga fuera de la voluntad de Dios, una palabra que diga fuera de la voluntad de Dios, una palabra que diga ofendiendo la santidad de Dios, usted va a sentir en su corazón una convicción de pecado. Se va a querer arrepentir ya mismo, porque no va a resistir, no va a soportar. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano no es que no pequen, los dos pecan. Nada más que el cristiano se arrepiente inmediatamente de su pecado. Y el que es cristiano no se deleita en el pecado. Peca involuntariamente, no voluntariamente. No planea pecar como el que no tiene a Dios en su corazón. Peca, podríamos decir, accidentalmente, y cuando peca se arrepiente inmediatamente. Pero porque hay amor de Dios. Lo que hacía Moisés, lo que hacía la ley de Moisés era ponía unas tablas de piedras diciendo esta es la voluntad de Dios. Y Pablo llegó a decir la voluntad de Dios es buena, santa y justa. No es que la ley de Dios no sea buena, santa y justa. La ley de Dios es buena, santa y justa. El problema era que nosotros no éramos buenos, ni santos, ni justos. No era compatible la ley de Dios con el hombre. Pero vino Cristo por medio de su Espíritu Santo. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario nos redimió del pecado. Su Espíritu Santo transformó nuestra vida, que es el nuevo nacimiento. Entonces, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, decía el profeta Ezequiel, después eso está en Hebreos 10 también, que la ley de Dios ya no está afuera, sino está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, para que le obedezcamos a Dios. Para que le obedezcamos a Dios. O sea, a veces el predicador, el pastor quiere o el padre de familia, que es el pastor en su familia, en su casa, quiere que le obedezcan a Dios, quiere que hagan todas las cosas por Dios. Pero Pablo eso lo llama en Colosenses que son mandamientos que tienen buena costumbre, pero con el tiempo, con su uso se rompen. Como es enseñar moralidad, no es lo mismo que santidad. Tenés que hacer esto, correcto, pero llega un momento en que eso no va más. Dios no quiere eso tampoco. Dios quiere una transformación producida por la revelación de Cristo, por el amor que le tenemos a Cristo. Esa es la diferencia entre David y Saúl. Porque David amaba a Dios. Saúl no amaba a Dios. Saúl amaba los beneficios que le daba a Dios. David pecó mucho más que, según la Biblia, mucho más que Saúl. Pero Dios lo perdonó a David porque David amaba a Dios con todo su corazón. David tenía la capacidad de arrepentirse. Dios dijo, David tiene el corazón conforme al mío. Si nuestro corazón no ama a Dios, se va a cumplir lo que dice en 1 Corintios, no lo busque, 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, que uno puede hacer muchas cosas, uno puede tener muchos dones de parte de Dios, puede hablar en lengua, puede tener discernimiento de espíritu, puede conocer los misterios de Dios y puede ser muy generoso, dice, pero si no hay amor no hay nada, todo es en vano. O puede ser como la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso cuidaba la sana doctrina, la iglesia de Éfeso hacía muchas obras para Dios, pero se olvidó el primer amor y Dios dijo, el Señor Jesús les dijo, tengo algo contra ti que has dejado el primer amor. Esto ya lo hablé, pero es necesario repetirlo. Porque acá no importa cuánto hacemos para Dios. ¿Cómo que no importa? Y esto quizás no es predicado en muchos púlpitos porque no les conviene al predicador, al pastor, al líder de la congregación, porque quizás pueda frenar la obra. Hasta puede mermar los ingresos de las ofrendas y diezmos, porque si usted no ama a Dios, no haga nada. Porque primero tenemos que amar a Dios.
Porque Dios lo hizo todo por amor. De tal manera amó Dios el mundo que envió a Jesucristo. La motivación de Dios fue el amor. Y Dios quiere que nuestra motivación sea el amor. ¿Ustedes por qué me siguen?, le decían en Juan 6 a los seguidores de panes y peces que le seguían a Jesús. ¿Ustedes por qué me siguen? Le seguimos porque nos diste de comer gratis. Con un poco de panes y peces hiciste milagros. Alimentaste todo. Le seguimos porque sos un buen líder. No, dijo Jesús. El que quiera seguirme, mi discípulo, si quieren tener vida eterna, tienen que comer mi carne, beber mi sangre, tiene que depender 100% de mí. Yo soy su alimento y yo soy su bebida. Fuera de mí no hay nada. Eso es compromiso, eso es amor. Eso es estar ligado al Señor. Yo sin el Señor no puedo estar. ¿Usted puede estar sin comer? Tiene hambre. Tenemos que tener hambre de Él también. Voy a comer de su carne, quiere decir, voy a alimentarme de Él. No es que vamos a ser caníbales. Voy a alimentarme de Él. Él va a saciar. Toda mi satisfacción está en Él. Solamente en Él. David decía, de madrugada te buscaré, aún mi carne te anhela, decía David. Deseo estar contigo, Señor, te busco con todo mi corazón, dice en otra versión. Yo deseo estar contigo, Señor. Yo cuando leía este salmo decía, ¿y hay ese deseo en nosotros de estar con Dios? ¿Hay ese deseo, esa desesperación por estar con Él? Sí dice la Biblia que tenemos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos lleva, nos guía, nos impulsa hacia Él. El Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nosotros, dice la Escritura. Pero la iglesia en general, a veces usted puede observar también que la motivación de la iglesia no es precisamente el amor a Dios. Muchas veces la competencia en la iglesia entre los pastores, quién tiene el templo más grande, el templo más lujoso, quién tiene más cantidad de fieles, la congregación más grande. La motivación no es el amor. Amor por las almas, pero no amor por las almas, amor por los números. ¿Cuántos somos? No importa si los que están conocen de Dios. A Jesús no le importó los números. Jesús cuando tuvo que hablar verdad se fueron, quedaron 12. Pero esos 12, 11 lo amaban a Él. Eran los elegidos. Nosotros buscamos, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra. Otros eran miles y miles de interesados por los beneficios de Dios, por los beneficios temporales. Porque Jesús decía, no trabajen por la comida que es temporal, es corruptible, sino por lo que no es temporal, por lo eterno. Por eso a eso tenemos que ponerle mucho esfuerzo. Pero todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, los evangelios, los salmos y los profetas, la ley, todos los libros de la Biblia, todo se resumen en amor. De los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces le dije? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo tu ser. Mandamiento, demanda de Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo, se desprende del primero. Palabra clave, amor. La Biblia se resume en una sola palabra, amor. Si no tenemos amor, entonces algo está fallando. Comunión con Dios. Anhelar de su Espíritu. Derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios. Llorar delante del Señor. Clamarle a Dios por su presencia. Apasionarnos por Él. El Señor dijo, que otra vez hablé de esto también, puede sonar que estoy repitiendo el mensaje, no importa. El Señor dijo, aún en las ofrendas, ninguno dé por obligación, ni por necesidad. O sea, no es necesidad, yo voy a poner 1000 para recibir 100,000. No dé, dijo el Señor.
por obligación. Si no doy, va a venir la maldición. No hay maldición sobre los hijos de Dios. De lo que propuso en su corazón. ¿Quién es el que propone en el corazón? ¿Quién mora en el corazón del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Por eso digo que me atrevo a decir, si estoy pecando de soberbia, pido perdón al Señor, pero me atrevo a decir que este mensaje no es muy predicado porque esto puede producir algo contrario a los intereses económicos de la congregación. ¿Por qué? Del pastor principalmente. ¿Por qué? Porque entonces el hermano que vino a dar porque con otra motivación que no sea el amor no va a dar. Y se puede correr el riesgo de que no den. O aquel que estaba haciendo alguna obra para Dios, a lo mejor estaba haciendo algún trabajo en la iglesia y lo estaba haciendo porque él quería ser prosperado, porque quería él tener su casa. Y puede frenar. Y prefiero que se frene todas las cosas porque Jesús no puso en primer lugar. Tengo una iglesia de 5.000 o de 10.000 y si predico esto se me van todos. No. Él puso en primer lugar obedecerle al Padre porque él amaba al Padre. Entonces, si Pablo en la preeminencia del amor dice, si podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor de nada sirve. Todo es en vano. Les recuerdo lo que Jesús citó al profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa honra es vana. Honra vana, que no sirve. No sirve. Si no hay amor, no está puesto en tu corazón, no sirve. Eso lo dijo Jesús. Por eso esto, repito, al interés del hombre del pastor principalmente puede ser contrario, pero acá no importa qué es lo que piense el pastor. Acá le importa cuál es su motivación al dar. Si el Espíritu Santo, hoy recordamos Pentecostés, está en su corazón, vamos a buscar Filipenses, a ver qué dice. Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Pablo le decía esto a los hermanos de Filipenses, fíjese. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay comunión con el Espíritu Santo? ¿Hay algún afecto entrañable? Además, hay un amor entrañable que sale de tus entrañas. ¿Hay misericordia? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, como aquellos que estaban esperando el Espíritu Santo, ¿no? Sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta allí nomás. Después habla de tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús, que se despojó de todo siendo Dios, tomó forma de un mortal, de un ser humano. Acá el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipenses diciéndole que si ustedes tienen el Espíritu de Dios y hay comunión con el Espíritu Santo, él apelaba a esto. Si hay amor, si hay misericordia, tengan el mismo sentir, ámense los unos a los otros. No hagan nada. Mire, fíjese que Pablo dice, no hagan nada por contienda, por vanagloria, no hagan nada para contienda por competir, ni por vanagloria, para sobresalir. Después en el libro de los Hechos leemos que aquellos que quisieron sobresalir, hicieron por vanagloria, Ananías y Zafira murieron porque quisieron mentir al Espíritu Santo. Fíjese la importancia, ¿no? El Espíritu Santo tan cuidadoso
aquellos Ananías y Zafira que quisieron hacer por contienda, por competencia, por vanagloria, mintiendo esto, todo lo que damos, esto, todo lo que del producto de la venta de nuestra propiedad, ya se habían retenido, habían quedado con una parte. Y Pedro le dijo, no había necesidad de que mientan de esa manera. Si la casa era suya, la plata es tuya, ¿por qué querés mentir al Espíritu Santo? No mentiste al hombre, mentiste al Espíritu Santo. Por eso, el día que nosotros como iglesia venga ese avivamiento de parte de su Espíritu, pero primero va a venir el arrepentimiento, por supuesto, y fluyamos en el Espíritu Santo de Dios, amén. También el Señor no va a permitir la mentira a su espíritu. ¿Por qué pasó eso en el libro de los Hechos? Vemos la historia cuando vino Ananías y Zafira y quisieron mentirle a Pedro, que en realidad mentía al Espíritu Santo, porque Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Y a Pedro nadie le dijo lo que había ocurrido, sino el Espíritu Santo les reveló. Y acá Pablo dice, no hagan nada por contienda. Ustedes no tienen que hacer nada para competir con nadie, ni tienen que hacer nada para sobresalir. La motivación tiene que ser el amor a Dios. Tenemos que volver, hermano, ¿no? a la fuente, tenemos que volver a la fuente de todo, que es el amor. Usted piense y examínese todo lo que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Es por amor o no hay amor? Cuando se despierte a la mañana a orar, se levante a orar en medio de ahora que está haciendo frío, ¿por qué lo hago? ¿Por amor? Y si no hay amor, vaya a orar lo mismo, pero pídele a Dios que le dé amor, porque allí está el amor en la fuente, acérquese a Dios. Si no tiene amor, acérquese a Dios. Así como Pablo dice que si no tiene fuerza, acércate a Dios, porque Dios te va a fortalecer, porque Él tiene fuerza. Fortaleció en el Señor. Pero si no tiene amor, busque amor en Dios. Si no tiene fe, pídasela a Él. Pero no nos quedemos, yo no tengo amor para orar, no voy a orar tampoco. Volvamos a eso. Y cada cosa que hagamos, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque el Señor, Él ve lo que hay acá en el corazón. Aún cada palabra que sale, si esa palabra no sale de tu corazón enamorado por Dios, el Señor te dice, esa honra es vana, porque solamente de labios tu corazón está pensando en otra cosa. Porque amas más al mundo que a mí. El amor del Padre no está. Para eso vino el Espíritu Santo de nosotros, para enamorarnos del Padre, enamorarnos de Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Comunión con su Espíritu. Si el Espíritu Santo es el amor de Dios, entonces yo tengo que estar relacionado con Él. En esta semana usted estuvo con el Señor, tuvo esa comunión con el Señor. Y usted me puede decir teológicamente, el Señor siempre está conmigo porque Él lo prometió. Sí, ya sé. Él estuvo con usted, pero usted estuvo con Él. Hay una diferencia. Yo cuando estaba allí en esa celda decía, el Señor siempre estuvo conmigo. Gran verdad. ¿Por qué lo prometió? Porque Él es fiel. Pero la diferencia y lo que me dolía es que yo no estuve con Él. Por eso dice Apocalipsis 3:20, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una reciprocidad. Él te ama. La pregunta es, ¿usted lo ama al Señor? Él siempre está con nosotros. ¿Usted estuvo con Él? Él siempre piensa en nosotros. ¿Usted piensa en Él? ¿A quién ama más? Permítame que le cuente esta experiencia. Ya en la última semana que estuve ahí detenido, de noche lloraba recordando a mis hijos, a mi hija especialmente. Cuando el Señor sentí la exhortación de Dios en mi corazón y me hizo acordar, ya no me amas a mí como me amabas antes. Como le dijo en la carta a la iglesia de Éfeso, volvé a tu primer amor. Entonces yo en ese momento le pedí perdón al Señor porque amaba más a mi hija que a Él. Amaba más a mi hijo que a Él. Entonces yo sentí en mi corazón que hubo un cambio, que nuevamente el Señor estaba en primer lugar.
Porque ese es el mandamiento, eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que le amemos primero a Él. Por eso nos tenemos que examinar y hacer nuestra pregunta que no nos queremos hacer. ¿Yo amo más a mi hijo que a Él? El que no me ama a mí no es digno de ser mi discípulo, dijo Jesús. Si me aman, obedézcanme. O sea, está diciendo, si ustedes no me obedecen porque no me aman. Nos tenemos que preguntar, porque Él ama la verdad en los secretos, en lo íntimo me hace conocer sabiduría, dice el Salmo 51. Tenemos que preguntarnos, Señor, estás en primer lugar, te amo, el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es verdad, es luz, Él nos refleja, nos muestra tal cual somos. ¿A quién estoy amando más? ¿Por qué lo estoy siguiendo? Así como le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿y quién soy yo para ustedes? ¿Quién es el Señor? Esta pregunta que a veces nosotros evadimos estas preguntas porque sabemos cuál es la respuesta y no queremos y pensamos que Dios no sabe. El Espíritu Santo vino a revelarnos de Jesucristo, vino a mostrarnos quién es Él, vino a llenar nuestros corazones del amor de Dios, para que el yugo, ese yugo que para el mundo es imposible de llevar, para nosotros es fácil, es placentero caminar a la par de nuestro Señor. El Espíritu Santo por eso está en el corazón de los hijos de Dios. Pero también para dar testimonios podemos seguir, porque el Espíritu Santo muchas son las virtudes del Espíritu de Dios. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí en Lucas 4:18. Por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas y nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, vendar los corazones quebrantados, libertad a los cautivos, hacer libres a los oprimidos, anunciar el año agradable del Señor. ¿Para qué está el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Para hacer la obra de Dios, pero impulsados, motivados por el amor de Dios. Si no, todas las obras que podamos llegar a hacer va a ser, ya termino, lo que dice en Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo profeticé, eché fuera demonios, hice muchos milagros, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser que alguien haga milagro en el nombre de Jesús, eche fuera demonios en el nombre de Jesús? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué no hicieron la voluntad de mi Padre? Porque no lo amaban. Todo lo hicieron, ¿por qué? Por vanagloria, por competencia. Voy a hacer una campaña evangelística, muchos van a recibir milagros. Dios es fiel, respalda su palabra, pero en el corazón del que predica no hay amor. No hace la voluntad de Dios. Yo prefiero tengo que hacer lo que Dios me manda hacer, no hacer de más ni de menos, pero ser guiado por el Espíritu de Dios y motivado por el amor, que no predicar a multitudes para ver cuánto voy a recolectar de ofrenda. Ir a predicar a ver si predico a aquel que tiene más plata o a aquel que no tiene menos plata, no le predico. Porque un día voy a estar delante del Señor. No quiero que me diga, no te conozco, apártate de mí. No te conozco porque no tenés mi espíritu. Tu Dios es tu propio vientre, la codicia. La motivación no era el amor a Cristo, la motivación era el amor al dinero. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué le seguimos? Que el motivo correcto es el amor. Y si no, volvamos a las primeras obras, como dice Apocalipsis 2. Volvamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Busquemos, anhelemos con todo nuestro ser, así como dice el Salmo 63, aunque nuestro cuerpo, nuestra carne anhelen su presencia. Necesitamos sentir tu presencia, Señor, que nos sacuda la presencia de Dios. Salgamos de ese sueño, de ese aburrimiento, y otra vez vamos a estar apasionados por Dios. Si no, no vamos a ser capaces ni de ir a la esquina si no estamos apasionados por Dios. Pero si estamos enamorados, apasionados por Dios, vamos a ser capaces, porque el Espíritu Santo nos va a dar la valentía de poner en riesgo nuestra propia vida
porque primero tenemos que amar a Él antes que a nosotros mismos. Oramos al Señor en esta mañana, le damos gracias por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra que es poderosa y bendita. Tu palabra es verdad y esa